otro episodio de Agility. El día de hoy tenemos como invitado a Xavi Albaladejo. Él es un experto en transformación Lean Agile. Su trabajo como SQ Coach se centra en procesos de estrategia, estructura organizativa y cambio cultural. Es director del máster en metodologías ágiles de La Salle y ponente en conferencias internacionales. Ha sido presidente de Agile Spain y fundó Agile Barcelona. Bueno, ¿cómo estás, Xavi? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Todo perfecto. Muchas gracias. Me alegra que hayas aceptado la invitación a ayudarnos a conocer un poco más sobre lo que es agilidad empresarial. Y bueno, para no darle más preámbulos y entrar en materia, ¿qué te parece si comenzamos con que nos compartas cuál es el concepto, la visión que tú tienes de la agilidad empresarial? Ok. A ver, la agilidad empresarial empieza por poner en el centro al cliente, cosa que no es, digamos, muy novedosa. Lo que sucede es que para hacer eso, el conocer más rápidamente qué es lo que necesita, cómo mejorar su vida, cómo satisfacer al máximo sus expectativas, más allá de quedarse en estas palabras, lo que hay que hacer es ser consecuente y que la organización en sí misma gire alrededor de esto, ¿no? O sea, más allá de hablar de cosas como design thinking, lean startup o impact mapping, de lo que se trata es de de crear una organización en la cual haya grupos o equipos de trabajo más bien pequeños, ¿vale? Que sean suficientemente autónomos y que estén orientados precisamente a momentos de cliente o a tipos de cliente o a productos o algún tipo de iniciativa estratégica de largo plazo, ¿vale? Con lo cual hay un propósito muy claro del valor que está aportando la organización. Es como si tuviéramos pues microempresas dentro de la empresa, así conceptualmente, ¿no? Y eso nos permite hacer una apuesta de presupuesto alrededor de esas líneas grandes de trabajo de la organización. Esto, pues, esto no solamente queda aquí, no solamente con esto es suficiente, porque al final debajo hay una tecnología que tiene que ser fácilmente manipulable por estas unidades orientadas al cliente, y esa tecnología tiene que ser, pues, facilitar la entrega continua con un coste muy bajo, por lo cual tiene que ser modular, tenemos que trabajar muchísimo la automatización y todo este estilo de cosas. Esta es la parte, digamos, como más, digamos, operativa, ¿no? Para que la operativa funcione bien. En la parte más de prácticas, que bueno, con trabajo va saliendo y se va aprendiendo. Lo difícil aquí es tener una cultura que realmente soporte esta manera de trabajar, ¿no? Una cultura pues, que esté basada en una colaboración real dentro de cada una de estas unidades, donde la motivación de las personas sea súper importante, donde la gente realmente pueda pensar que es lo suyo, se sientan propietarios del sistema, ¿vale? Y donde digamos, existe una cultura clara de experimentación, ¿no? En lugar de castigo al error, ¿no? Esto al final describe un tipo de liderazgo muy concreto, ¿no? Un liderazgo al servicio de los equipos, ¿no? Y que precisamente les empodere y que les ayude, ¿no? a crear esa organización o hacer que la organización, el resto de la organización sea transparente para ellos y ellos solo se preocupen de correr en dar valor al cliente bueno, y recibir feedback y actuar consecuentemente, ¿no? Al final, si no hay un cambio cultural o un trabajo explícito respecto a esto, la transformación que se está haciendo pues es digamos, es una transformación que no es genuina del todo. Con lo cual estás intentando poner unas prácticas muy concretas para un tipo de trabajo muy concreto, pero si se sigue trabajando en la relación entre personas y se sigue trabajando exactamente igual que antes, pues esto no va a sacar todo el rendimiento posible o no va a funcionar, ¿no? Y asimismo, la cultura tampoco va a ser una cultura, no se va a poder crear esa cultura fuerte en la cual se extraiga el máximo de la capacidad mental de toda la organización si antes no hay un trabajo de conciencia
también explícito, fuerte, en lo que es la dirección de la empresa. ¿Vale? Ahí estamos hablando de cambiar modelos mentales más profundos, ¿no? De cómo funcionan las cosas, porque hablar de conciencia quiere decir pensar, decidir y actuar teniendo un alcance más amplio, ¿vale? Con lo cual tiene que haber un factor ahí de humildad y de no tener miedo a probar cosas en la alta dirección, ¿no? De poner en valor la inteligencia colectiva de la organización, el empirismo, el decir, bueno, tenemos datos que avalan que ciertas maneras de trabajar funcionan o no, más allá de simplemente las creencias en, bueno, yo siempre lo he hecho así, ¿no? O creo que esto tiene que funcionar de una manera determinada, ¿vale? Al final, esta conciencia también, de lo que hablamos es que crear un propósito, digamos, superior a simplemente al hacer dinero y el pensar que todo esto solo va a funcionar si hacemos un trabajo o ponemos en el centro a los empleados, ¿no? Y pensamos que esto también va a tener una aportación de valor más allá, ¿no? Hacia la sociedad e incluso el medio ambiente, ¿no? Porque al final el crear ese propósito que une a toda la organización lo que hace es que exista ese alineamiento y atraer incluso gente, personas, atraer talento que están alineados pues, con eso, con la manera de trabajar, con la cultura y con esa conciencia que tiene la empresa. Creo que así, a altos rasgos, te he explicado un poco lo que serían todas las palancas que podrían haber para activar esa agilidad de empresa y para hacer esa empresa incluso más sostenible económicamente y más sostenible a nivel de sociedad y medio ambiente a lo largo del tiempo. Sí, bastante complejo, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el tema de, porque escucho varias cosas y pareciera que se sigue manteniendo el espíritu Agile Lean dentro de todo esto? ¿Los valores y los principios y prácticas se mantienen o se transforman ya dado que el contexto no es solamente tecnología, sino que ya tiene una visión más transversal? Sí, bueno, al final, si hablamos de valores, principios, prácticas, tenemos que pensar que esto, los valores, todo esto que estamos haciendo se rige en 5 o 6 ideas importantes, ¿no? Uno es saber para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Qué sentido tienen, qué valor estamos aportando, ¿vale? El otro es pensar juntos, ¿no? El conseguir, digamos, unos efectos no lineales, ¿no? Más allá de la suma de las partes, ¿no? El conseguir que la gente piense junta en equipos de trabajo consigue efectos no lineales súper potentes, ¿vale? Y casi que el tercer aspecto así reseñable es, más allá de pensar juntos sobre qué valor aportamos y cómo mejorar el sistema, que la gente tiene que estar bien, ¿no? O por lo menos no tratar mal a la gente, ¿no? Entonces, sí. Entonces aquí el tema es eh, todas estas ideas incluso el poder llegar a partir las cosas en trozos más pequeños para tener feedback antes de si lo que estamos haciendo está bien, es lo que esperábamos o no. Todo esto es totalmente independiente del aspecto tecnológico, ¿vale? Es aplicable dentro de tecnología, dentro de cualquier departamento. Y cuando digo esto, casi que echo para atrás mis palabras y diría que lo que tenemos que dejar de pensar es en departamentos, porque eso no es algo que esté realmente relacionado con la cadena de valor que queremos proporcionar o el servicio que al final está viendo al cliente. Lo que tenemos que ver precisamente es eso, cómo mejoramos la vida de alguien, con lo cual nuestra estructura interna tiene que tiene que ser transversal totalmente a todas esas áreas de conocimiento, ¿vale? Y bajo esos principios de saber por qué hacemos las cosas, pensar juntos, etcétera, tenemos que pivotar la organización. Todo el mundo, esas prácticas, esos valores son válidos para todos, porque todos esos trabajan en el mismo objetivo, y lo que estamos haciendo es comprimir la cadena de valor dentro de una área mucho más concreta, mucho más orientada al cliente, dentro de áreas o unidades muchísimo más pequeñas, mucho más rápidas, ¿vale? Y una cosa que se me olvidaba decir antes, si hacemos esto de trasladar la estrategia, fijaros que estamos trasladando la estrategia de la empresa a la estructura organizativa,
lo cual tiene un impacto súper fuerte, incluso hasta en cambios de comportamiento, porque la gente ya no está preocupada por hacer su parte, sino que la gente está preocupada por trabajar juntos en cómo conseguir un propósito mejor, que es el del cliente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo involucramos a esa alta gerencia, a ese C-level, que a veces como que no baja tanto para entender cómo está dándose todo este cambio? Ok. Bueno, aquí hay una cosa importante y es que esto no va de implantar Agile o de adoptar Agile o cosas de este estilo. Aquí lo que queremos conseguir es cómo hacer, cómo solucionar, o sea, cómo ir hacia la visión de la empresa que nos estemos, digamos, proponiendo, ¿no? Cómo solucionar problemas a clientes, cómo hacerles la vida mejor, ¿vale? Y cómo solucionar los problemas que tenemos dentro de la empresa para conseguir eso. Esto al final se trata de resolver los problemas que les preocupan a la alta dirección, ¿vale? Porque a la alta dirección les preocupa pues, tener una visión de la empresa hacia donde quiere que vaya y saben que hay una serie de problemas, impedimentos o cosas que hay que resolver dentro de la empresa. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ir enfocado a eso, enfocado a esa visión que queremos conseguir. Más que, evidentemente, la parte de la Agile, la parte de que tenemos un toolbox que es muy potente para hacer cosas de estas está bien, pero no es el medio por sí mismo. Entonces, eso por un lado. O sea, el mensaje para la alta gerencia, la dirección, es qué problemas tienes que yo te voy a ayudar a resolverlos, ¿vale? Y a partir de ahí podemos empezar a construir. El otro punto importante aquí es que los valores y modelos mentales de la alta dirección hay que evaluar si realmente están muy cercanos o muy lejanos del tipo de modelos mentales en el que nosotros sabemos que esto va a funcionar mejor. Lo he comentado antes cuando hablaba de consciencia, ¿no? De ampliar un poco, de pensar con un alcance más amplio, ¿no? Y con una visión más amplia, ¿vale? Del contexto, de lo que está sucediendo, etcétera, y de qué herramientas se pueden utilizar para gestionar la complejidad. Entonces, si los valores y modelos mentales, esos modelos mentales que la alta dirección tiene no acaban de ser exactamente o están muy lejanos de lo que nosotros creemos y sabemos que podría funcionar, pues al final esto va a ser un techo de cristal de la transformación que queramos hacer, ¿vale? O sea, ese será, digamos, y será un techo que vamos a intentar poco a poco subir, ¿vale? Pero es posible que lleguemos a un punto en el que no suba más y también hay que ser conscientes de esto, ¿vale? Por otro lado, también hay que ver que la alta dirección pues tiene, o bueno, cualquier manager en realidad, cualquiera, o cualquier persona incluso, a pesar de que crea que se tienen que hacer las cosas de una manera o trabajar de una manera, es posible que se encuentre en su contexto con algún tipo de restricción, ¿no? O un tipo de expectativa sobre lo que él tiene que hacer o sobre cómo tienen que suceder las cosas, esas restricciones que pueden venir impuestas por la propia empresa o por algún tipo de objetivo que le han asignado a esa persona, que puede hacer que esa persona, a pesar de que ve claro cuál es el camino, no pueda tomar ese camino, ¿vale? Y estas son una de las cosas que también tenemos que considerar, identificar y ver si es posible actuar sobre esas restricciones que hay en ese contexto. Por eso cuando también hablamos de cambiar la organización y hablamos de otro tipo, una organización que no es tan jerárquica, sino que están más orientadas a esos centros de valor, ¿no? El hecho de cambiar la estructura y los roles tiene un impacto súper fuerte en lo que es la cultura de la empresa, porque estás liberando a la gente de ciertos corsés, de ciertas obligaciones o de ciertos roles que vienen impuestos, o de ciertos objetivos que son ajenos a lo que es el impacto final, que es el cliente, y se les pone y queda mucho más claro que cuál es el impacto que tienen que tener juntos, ¿no? Como equipo. Con lo cual,
una palabra una frase que se utiliza mucho en inglés es que la estructura tiene un impacto muy fuerte en la cultura, ¿no? Y al revés, ¿no? Culture follows structure, ¿ok? Con lo cual, aquí, en tema de restricciones y contextos, el cambio organizativo puede ayudar mucho a liberar cierta capacidad mental de la organización, ¿vale? Y si al final todo va bien, más o menos está todo alineado, de cualquier modo, aún así, hay que explicar muy bien a la dirección y cuáles son las claves de si esto quiere que suceda, cuáles son ciertas claves que es importante que tengan en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? El cambio en el cambio en la parte cultural es importante y hay que hacer esfuerzo explícito por eso. Después, seguramente que el coaching es importante y el coaching externo, sobre todo al principio, es importante si no se tienen los conocimientos dentro de la empresa y porque un coaching externo puede permitirse incluso ciertas frivolidades y hablar de ciertas cosas sin tapujos, ¿no? Sin tener por qué, digamos, sentirse condicionado por las estructuras de poder en ese momento, ¿vale? Aquí también es súper importante dejar claro que esto se hace en favor del negocio y que la gente de negocio tiene que poner capacidad productiva para estirar de las iniciativas de trabajo, es decir, los roles de product owner, product management, pues todas estas cosas necesitan esfuerzo y es necesario ponerlo, ¿vale? Y bueno, esencialmente todo este estilo de palancas que hay que tener claro de cómo invertir y en qué sitios empezar, ¿vale? En qué sitios empezar porque no en todos los sitios es importante hacer esto, ¿vale? De entrada y hay que tener mucho foco en dónde empezar y hacerlo bien en los primeros sitios antes de intentar hacer una explosión Big Bang de esa transformación en toda la empresa. O sea, creo que ya de per se buscar una transformación en toda la empresa de golpe seguramente no tiene ningún sentido porque no en todos los sitios hace falta hacer esto de entrada. Claro, y el impacto que le puede generar a la empresa el hacer un Big Bang de ese tipo, ¿no? Hablaste de algo interesante y era de cómo involucrar a esa alta gerencia y cómo aclarar expectativas. Y me surgió una duda porque muchas veces cuando alguien viene con el speech del tema de la agilidad, asocias agilidad con rapidez. ¿Y cómo manejas que esa expectativa de ese C-level dice, bueno, yo tengo una situación complicada, estoy perdiendo mercado, quiero responder rápido, mi solución es esta cajita que se llama agilidad y va a ser rápida y entonces voy a los 2 meses o a los 3 meses y esto no sigue y los he estado apoyando? ¿Cómo se trabaja eso, Xavi? Bueno, aquí hay una cosa importante que agilidad quiere decir hacer rápido lo más importante seguramente, pero eso quiere decir que vas a dejar de hacer un montón de cosas, ¿vale? Al final hay un tema que es poner foco. Poner foco y ver rápidamente si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Aquí el problema es que todo el mundo normalmente es que todo el mundo lo quiere todo y más rápidamente y eso no existe. O sea, hay una limitación, hay limitaciones físicas, estos son sistemas físicos al final y producen lo que producen. Incluso yo he medido de manera regular mejoras de productividad de hasta el 50% trabajando en Agile, pero esas mejoras de productividad se quedan en nada, o sea, no, es imposible que cubran las expectativas del negocio, ¿vale? Porque el negocio tiene expectativas de productividad del 4000%. Entonces, unas mejoras de productividad del 50%, al final, tan pronto llegas a ella como te has olvidado ya de que tienes eso, ¿vale? Es decir, aquí de lo que se trata es de priorizar mucho mejor, de focalizar mucho mejor, de dejar de hacer un montón de cosas a la vez. Y bueno, y por contra, pues tener una capacidad de cintura de si tienes que adaptarte a lo que pide el mercado o si tienes que adaptarte a
bueno, cualquier cambio, feedback que te llegue, pues poderlo hacerlo de manera más o menos natural, ¿vale? Para mí va de esto, no hay mucho más. Eso, lo que sucederá es que las expectativas de una alta dirección que a lo mejor dice, pues quiero hacer eso, 4.000 o 5.000 veces más, pues eso no va a llegar nunca. Y les estás además rompiendo modelos mentales, ¿no? Porque muchas veces la alta dirección va con discursos de empecemos a hacer esto ya porque si no, no lo vamos a acabar nunca. Y eso es la antítesis de principios muy básicos como por ejemplo reducir el work in progress. Entonces trabajar, romper estos conceptos, estas creencias, hemos hablado antes de creencias, ¿no? Respecto a cosas empíricas, pues tiene trabajo, y para eso, pues bueno, hay herramientas, ¿no? Como visualizar el trabajo en curso y hacer mucha pedagogía a lo mejor con simulaciones o con algún tipo de cosa, lo más real posible para ellos, que realmente les verifique cuál es la manera de ir más rápido, ¿no? Aquí al respecto es conectar. Una cosa que suele funcionar es conectar mucho lo que opina la gente, o sea, cuáles son las experiencias de las personas que están en la capa de en medio de la organización, ¿no? E incluso hablando de product owners, managers o lo que sea, que realmente lo viven cada día y les pueden explicar cómo ellos sufren la falta de velocidad por hacer tantas cosas simultáneamente. Interesante. Hablaste ahorita de esa gerencia media y cuando hablabas de los centros de valor, me quedaba la pregunta como de cómo trabajar con la gerencia media dado el cambio de enfoque y pérdida aparente de poder jerárquico, ¿no? Porque como que la pirámide se aplana en lo que aparecen los centros de valor y ¿dónde quedan ellos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en realidad al management, al middle management, se le pide que sean managers de verdad, ¿no? ¿Qué quiere decir managers de verdad, entre comillas? Hay muchos que ya funcionan así, pero hay personas también que a lo mejor hasta ahora lo que se han encargado es de crear flujo de trabajo, ¿vale? Es decir, de dónde está cierta iniciativa, en qué punto está y que se mueva en la cadena de valor a lo largo de los hilos de la compañía, ¿no? Porque la cadena de valor está rota, ¿no? Entonces, ese trabajo, en el momento que encapsulamos la cadena de valor dentro de esos centros de valor, ¿no? Digamos, el flujo ya va solo ahí dentro, no necesita gestión, ¿vale? Los propios equipos saben cómo gestionarlo entre ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué se le pide a un manager en esas situaciones? Se le pide, pues, que exista una estrategia, ¿vale? Que exista una estrategia y que sea compartida por todos. Con lo cual también tiene que ser una persona, pues, inspiradora, ¿no? Para conseguir un alineamiento natural hacia ello. Y mejor si esa estrategia es capaz de hacerla con sus equipos, ¿vale? Se le pide también que desarrolle a la gente, ¿no? Que cuide de las personas que dependen de alguna manera funcionalmente de él o a nivel de especialidad, ¿vale? Y también que cree un sistema de mejora continua de todo ese sistema, del sistema de trabajo, ¿no? Y un sistema de mejora continua que sea inclusivo, ¿no? Donde las personas puedan aportar, puedan trabajar en la mejora del sistema, ¿no? Y hagan suyos los cambios, ¿no? Si nos fijamos en eso, pues se está pidiendo una persona que sea inspiradora, visionaria y que cuide a la gente. Entonces no todo es posible, que no todo el middle management sea capaz de conseguir llegar a ese nivel, ¿no? Hay personas para las cuales es súper natural y personas que será, pues, más complicado, ¿no? En ese punto, pues también hay opciones, ¿no? La evidente es trabajar con el management para que esa manera de trabajar la vayan aprendiendo, trabajar sus estilos de liderazgo. Alternativamente pueden pasar a tomar otros roles, ¿no? Como mentores más mentores técnicos, ¿no? Donde lideren así, digamos, tengan un liderazgo más natural, ¿no? Por reconocimiento de cómo hacen crecer a la gente, más allá de un reconocimiento estructural, ¿no? Que no se aguanta, ¿vale? En caso
incluso pueden decidir cambiar pues, a ser Product Owner, Scrum Master o algún tipo de Product Manager si es necesario, ¿no? Si ninguno de los roles anteriores todavía se adecuan para ellos, ¿no? En caso extremo es posible que también sucede que esas personas pues no veamos que después de haberlo intentado, haber invertido, pues no tienen las dotes esas de liderazgo natural que esperamos o que no tienen el estilo de liderazgo que esperamos. Llega un momento en el que si al final no se adecuan a la organización, pues es posible que sean más felices en otro lugar donde puedan aportar sus skills naturales, con lo cual en ciertos casos hay que facilitar la salida de estas personas, porque si al final van a ser una desintonía en el sistema en el cual sufran ellos y sufra el resto de la organización, pues no tiene sentido para nadie seguir con esto. Y en todo caso, lo que he comentado anteriormente, hay que trabajar con ellos también en todos los modelos mentales y hacer entender la importancia de poner en valor la inteligencia colectiva y todo este estilo de cosas. Te he escuchado hablar de esto y hablabas de líderes como empoderados y el tema de equipos autoorganizados, y se me viene a la mente pues el tema de los paradigmas culturales de las organizaciones y todo lo que son los temas de los modelos fractales. Esto pareciera que es la base de esto. Yo he visto, por ejemplo, casos en donde mucha gente con temas de autoorganización está cambiando las empresas también, ¿no? Eso es parte de lo que estás proponiendo. Sí, bueno, al final de lo que estamos hablando es de movilizar al máximo la inteligencia colectiva, ¿vale? Okay. Y de lo que estamos hablando es al crear unidades más pequeñas y autónomas con un propósito muy claro, y normalmente este propósito orientado al cliente, solo por el hecho de que ser más pequeñas y autónomas ya son más rápidas, ¿vale? No tienen dependencias de otros, por eso son equipos multidisciplinares. Hacemos que sean, más que empoderarlos, les damos ownership de lo que tienen que hacer, con lo cual, hacemos que elevamos al máximo las probabilidades de que aporten, ¿vale? Eso sí, también hay un trabajo ahí de capacitación para que puedan hacer ese trabajo y de proporcionarles la información necesaria para que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, al final, de lo que estamos hablando es de que estamos distribuyendo más la toma de decisiones en la organización, ¿vale? Porque en un sistema en el que estamos, en un contexto en el que estamos, en el cual, que es un contexto con muchos cambios, un contexto complejo, con mucha incertidumbre, los sistemas centralizados, los fuertemente centralizados, no proporcionan agilidad a la organización. O sea, tú puedes centralizar o puedes tener una muy buena coordinación, entre comillas, de objetivos, ¿no? Y cuando digo coordinación de objetivos es para que haya una estrategia que tenga sentido y para que los diferentes objetivos no se pisen unos a otros, ¿vale? Pero más allá de esto, la traducción de objetivos a iniciativas, conforme vamos bajando en detalle, esto tiene que ser más propio de los equipos. Esas decisiones tienen que ser más propios de los equipos precisamente para ganar en agilidad, ¿vale? Al final, y hay otro tema también lateral relacionado con esto, por salir de los corsés organizativos, ¿no?, que habíamos hablado antes, de que al final las personas se comportan de determinada manera por lo que se les pide a ellas, por la posición que tienen, por el rol que desempeñan en la organización, por los objetivos anuales que se les ponen o por lo que sea. Aquí lo que estamos es dándole un poco la vuelta a todo y decir, bueno, está bien que existan roles y que haya ciertas responsabilidades que sepamos a quién preguntar en cada momento, ¿vale? Pero mucho más allá de esto es que nos tenemos que organizar alrededor de los problemas que tenemos, ¿vale? Es decir, pensemos qué es lo que intentamos resolver y cualquiera que pueda aportar en eso debería poder tener el espacio para hacerlo, ¿no?
si fuese algo así, tipo Agile Manifesto, tendríamos que hablar de algo parecido a People Around Problems Over Roles, para entendernos. Sí. Ahora, me surge una pregunta. Ya tenemos, en lo que vamos conversando, unidades más pequeñas que pueden tomar decisiones, que son más rápidas porque están enfocadas en un problema y quizás están más cerca del cliente para entenderlo un poco más rápido. Pero ¿cómo hago que esas unidades empiecen a conectarse? ¿Cómo logro que exista como esa capilaridad entre ellas? Vale, aquí hay que distinguir mucho entre lo que sería el concepto de autonomía del concepto de independencia, ¿vale? O sea, está claro que si basculamos de una organización verticalizada, jerárquica, por silos de especialidad, hacia una organización orientada a propósito, cliente, etcétera, o sea, correríamos el riesgo de simplemente cambiar los hilos de posición, ¿no? De moverlos verticales a volverlos horizontales a la cadena de valor, ¿vale? Entonces, para que esto no suceda, o sea, tiene que seguir manteniendo una coherencia global, ¿no? Y ahí tienen que aparecer como varios círculos fuertes en diversos aspectos. Uno es un círculo de estrategia de empresa, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de empresa? ¿Cuáles son los objetivos? Y que todo el mundo esté alineado con esto y que sea compartido. Aquí pues tiene que haber un equipo de product management pues muy potente haciendo todo esto. Que esto no era de Agile, esto ya tenía que haber estado en la empresa antes, ¿vale? Sí. Pero ahora es mucho más explícito, tiene que ser así, ¿vale? Y el otro tema es que a nivel de cómo se hacen las cosas en la empresa, lo de antes era el qué o el para qué, ¿no? A nivel de producto, cliente, pero a nivel de cómo se hacen las cosas en la empresa, cuál es es necesario también que haya un mínimo estándar de compartido, ¿vale? Y que eso se haga de manera colaborativa para que dé servicio a las necesidades reales de los equipos de trabajo, ¿vale? ¿Por qué hace falta ese mínimo estándar técnico? Porque si aparece cierta innovación en cierto punto, tiene que ser sencillo poder replicar esa innovación en el resto de la empresa. Si fueran totalmente microempresas que no tuvieran nada que ver, no podrías distribuir la innovación de cómo se hacen las cosas al resto de sitios, ¿vale? Entonces, al final lo que hay que mantener es ese círculo de product management y otros círculos técnicos alrededor que se encarguen eso, de mantener una estandarización compartida, de difundir el conocimiento que se va generando, o sea, a través de comunidades de práctica, a través de equipos de gobierno de decisiones técnicas, donde participan los miembros de los equipos, etcétera, ¿vale? Y ahí lo que es súper importante es el rol del liderazgo de la empresa para que esto lo haga de manera inclusiva, involucrando a las personas de los equipos de manera natural. Ok. Entonces, bueno, ahora nos aclaras cómo se va formando esa estrategia y cómo debe ir teniendo armonía para que no se rompa, pues, si no era lo que tú decías, cambio el orden de los hilos, en vez de tenerlos vertical, ahora los tengo horizontal. Pero, ¿cómo tú defines esos centros de valor dentro de la cadena de valor de la empresa? ¿O lo piensas a nivel de la experiencia que tiene el cliente con la empresa o con la marca, pues? Al final lo que hay que pensar es qué tipo de problemas estamos solucionando como empresas, ¿vale? Y hasta qué punto le queremos dar color al tipo de problema. Me explico. Hay empresas que para ellas productos y clientes van muy unidos, ¿vale? Con lo cual, organizarse en productos es suficiente para ellas. Esto sería una manera de hacerlo. Otras que quieren un paso más, decir, no, yo quiero pensar en tipos de cliente, incluso estos tipos de cliente pueden compartir los mismos productos, pero no quiero perder esa visión de tipos de cliente, con lo cual los centros de valor pueden estar enfocados a tipos de cliente. Hay empresas también que dicen, no, para mí lo que es más importante son los momentos del cliente o la experiencia del cliente, con lo cual los centros de valor pueden estar orientados a eso. O pueden tener ciertas iniciativas estratégicas que perduran en el tiempo, pues son estratégicas y se quieren orientar alrededor de esto, ¿vale? Cualquiera de las opciones que he dicho, en todo caso, no son excluyentes.
sea, puede ser que tengas una base de equipos orientados a producto, otros orientados a tipos de cliente, otros a momento. Va a depender mucho de lo que la empresa realmente necesita, que le aporta algún tipo de valor y que tiene sentido para ella como a nivel de organización. Ahora me surge la duda de cómo se integra entonces esa visión de Customer Centric dentro de este modelo que nos has venido planteando. Bueno, al final el Customer Centricity es directo porque la organización habla de estrategia hacia el cliente. O sea, es un mapeo directísimo que antes no existía en la organización anterior, porque lo que tenías era una especialización por funciones y la cadena de valor estaba rota alrededor de las funciones, seguramente. Pareciera que desescalarse puede ser la mejor manera para empezar. O sea, por lo que me hablabas de algunas partes dentro de la organización. Sí, al final normalmente las empresas, bueno, hay muchas empresas que tienen años, decenas de años, incluso algunas 100 años, ¿no? Entonces, intentar pretender que algo que ha costado decenas de años crear, lo puedes cambiar súper rápidamente todo y con las personas que tienes ahora, con la tecnología que tienes ahora, con todo ese legacy que tienes, lo puedes cambiar del día a la noche. Cuando hablo del día a la noche puede ser 2, 3 años, por decir algo. No, creo que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, aquí el tema es, tienes que escoger dónde tiene sentido hacer esto y empezar por ahí, ¿vale? Y empezar a crear esos centros de valor de manera que tenga sentido para ti como empresa. ¿Qué quiere decir? Tienes que buscar dónde hace falta un mejor time to market, un mejor servicio al cliente, ¿vale? O sea, es una decisión de negocio el dónde empezar, ¿vale? Después el segundo punto que evaluar es, vale, si esos sitios donde estoy evaluando o esos posibles centros de valor que podría crear, si la gente que va a estar ahí debajo realmente son personas para las cuales estos modelos mentales, esta cultura, va a funcionar de manera natural, ¿vale? Porque podría ser que no fuera con su manera de entender las cosas. ¿Vale? Si es que sí, pues ya tienes 2 puntos, ¿no? Tiene sentido a nivel de negocio, tienes a la gente adecuada. Y esto, digamos, es como el funnel para escoger dónde tiene sentido empezar con probabilidades de éxito. Además, lo que te permite eso es precisamente coger una sección de la empresa y encapsular ahí, pues, un propósito, unas personas, incluso acabar haciendo una sección tecnológica de lo que quieres hacer, lo que te facilita es empezar a crear una nueva cultura dentro de la empresa. ¿Y cómo desarrollar esa transformación organizacional, dado que a la mayoría de las personas nos cuesta a veces como que nos digan, bueno, hay que hacer esto, pero como que nos hace falta que sean a veces como prescriptivos y nos digan, no, aquí hay que hacerlo de esta manera. ¿Cómo arrancar esa parte? Bueno, normalmente hay un par de cosas que yo he visto que suelen funcionar. Una es, como hemos dicho antes, esto no va de poner allá ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, hay una parte que es identificar cuáles son los problemas que nos impiden ser más ágiles en la organización, en el sentido de adjetivo, ¿vale? Que nos impiden dar un mejor servicio al cliente, ser más rápidos, que la gente esté más contenta, ¿vale? Y crear grupos de trabajo alrededor de esto, ¿vale? Esa es una manera de arrancar, digamos más en orientarse a los valores, orientarse a cuáles son los puntos a arreglar, ¿vale? E introducir en esas cosas, en esos sitios a trabajar, pues empezar a introducir, pues esos los principios, valores ágiles, ¿vale? El otro punto del que hablaba antes, ¿no? Es la parte más de abajo, más de cultura. Hay una cosa que también funciona mucho para que esto se sustente y es hacer un feedback de bottom-up de lo que es las personas que están en la trinchera respecto a los directores de los cuales dependen, un feedback respecto a cuáles son los valores, cómo ven que estas personas de dirección
implementan los valores de la compañía, que les den feedback sobre eso, constructivo, diciéndoles y haciéndoles propuestas de cómo mejorar respecto a sus valores y respecto al rol que desempeñan, ¿vale? Esto crea una conciencia de cambio dentro de la dirección sobre lo que hay que hacer también, ¿vale? Y crea, pues eso, da el espacio para decir, bueno, si estas son las cosas respecto a valores y rol que tenemos que mejorar, pues vamos a activar a partir de aquí pues un coaching o unos trainings o lo que haga falta para trabajar precisamente esos problemas que hay de modelos mentales en la alta dirección. Sí. Suena interesante porque es un nivel de exposición al que estás colocando a ese nivel alto, ¿no? Y ver cómo lo va a manejar no debe ser fácil. No, por eso el sponsorship de la alta dirección respecto a esto es súper importante. Porque si la alta dirección mismo no asume que los valores de su empresa son importantes o permite ciertos comportamientos que van en contra de esos valores de la empresa, pues los valores de la empresa a lo mejor no tienen mucho sentido y no va a haber una transformación genuina. Con lo cual el sponsorship es súper vital que existe desde arriba. Si no, va a ser el techo de cristal. Bueno. Y de hecho la recomendación sería que empezasen ellos mismos dando ejemplo en recibir ese feedback y actuar consecuentemente. Sí. Interesante esa dinámica. ¿Qué advertencias o consejos nos puedes dar referente al desarrollo de este cambio o transformación? Ya me vislumbraste uno con lo que nos acabas de decir, pero ¿qué otras cosas has visto en tu experiencia que nos podrían ayudar a no estrellarnos tan duro? Sí. A ver, aquí hay dos cosas. Uno lo he comentado antes, el intentar poner foco en ciertas áreas y hacerlo bien, ¿no? El seleccionar esas áreas que hemos dicho que se beneficiarían más en términos de negocio y donde tienen la gente adecuada. Crear algo sólido ahí, ¿vale? Porque es un sitio donde la organización se puede mirar. El resto de la organización puede decir, es esto. Y puedes crear un caso de éxito donde la gente entienda qué quiere decir eso, ¿vale? La otra advertencia o consejo que daría es que el rango de maniobra de la gente no suele ser tan amplio, ¿vale? Y aquí hay que ser realista. O sea, hay personas que siempre fueron más de mentalidad más ágil y hay personas que tienen otros modelos mentales y que no van a cambiar instantáneamente, no cambiarán nunca, costará mucho que se adapten. Entonces, o podemos gestionar a esas personas que no se van a adaptar, ¿vale? Y con mucha paciencia, o llegado un momento, si no estamos satisfechos con el nivel de cambio que podemos introducir y la desintonía es demasiado fuerte entre nosotros y ese contexto, pues llegará un momento en que no tenga sentido que suframos nosotros y ese contexto también sufra, precisamente por la falta de alineamiento, con lo cual lo mejor sería que fuéramos a buscar pues otro sitio en el cual ser más felices. Sí. Eso que me acabas de comentar me hace pensar en qué efectos colaterales se pueden presentar por dicha transformación, o qué fue lo más común que has visto en eso. Bueno, los efectos, bueno, hay un efecto directo más que colateral, pero igual es importante señalarlo, ¿vale? El middle management va a estar mucho más expuesto que antes en el valor que aporta, ¿vale? Y esto tendremos que gestionarlo. También ciertas personas que están en las trincheras, en los equipos de trabajo, con este estilo de trabajo que es más colaborativo, más transparente, pues ciertas cosas a mejorar de ciertas personas, va a ser muy evidente que hay que tratar con ellos, ¿vale? Con lo cual aquí van a aparecer, pues, va a aparecer un rozamiento, puede ser que aparezcan roces fuertes en ciertos momentos, ¿vale? Con ciertas personas, ¿vale? Otro efecto es que, esto es esperable, pero a veces no lo tenemos en cuenta, es que cuando hacemos esto, estamos subiendo el grado de conciencia de mucha gente en la empresa en por qué las cosas funcionan o por qué dejan de funcionar. Y es importante que todo el mundo haga la evolución
al mismo nivel y lo entienda igual, porque si no llegará un momento en que la parte más de trinchera será muy consciente de cuáles son los problemas y cuáles son los modelos mentales que no están funcionando, y si no conseguimos que la parte de la dirección también evolucionen en conciencia de qué está sucediendo y qué cosas no funcionan bien como mindset, la distancia va a ser muy grande entre los dos y puede ser que la fricción ahí también sea muy fuerte, con lo cual hay que mantener un camino de madurez más o menos paralelo. Ok. Al principio, cuando hablábamos del tema del concepto de agilidad empresarial, porque ahorita hemos hablado como mucho de todo el tema, de gente dice lo importante que es y cómo tiene que cambiar la organización, pero me nombraste el tema de tecnología. ¿Qué papel juega? ¿Cómo se sincroniza con todo este cambio? Bueno, al final sin una base tecnológica no se va a poder hacer nada, ¿vale? Ahora mismo el software está en todos los lados. Entonces, por mucho que hablemos de centros de valor y de cosas y todo este estilo de cosas, ¿no? Hay una cosa que he dicho antes, que es poder hacer cambios a un coste, digamos, asumible, ¿vale? Entonces, si históricamente hemos dedicado un esfuerzo en mantener un sistema, digamos, tecnológico sano, limpio, en condiciones, nos vamos a quedar atascados ahí. O sea, los equipos no van a poder avanzar, no van a poder... o sea, si al final tenemos caso extremo un monolito, pues los equipos no van a poder avanzar. Cada vez que se toque algo se va a caer todo. Vamos a intentar poner velocidad y va a ser muy inseguro, con poca calidad, con lo cual tenemos que pensar que hay como varios work streams, ¿no? Hay un work stream que es organizativo, hay otro, y de prácticas, hay otro work stream que es tecnológico y hay otro work stream que es cultural. Entonces, los tres tienen que suceder y bien, si no, esto no va a funcionar. Sí, porque lo que se... De hecho, en este punto es importante que se entienda que el backlog de trabajo en la empresa es único, no es un backlog de tecnología compitiendo contra un backlog de negocio, porque el backlog de tecnología son habilitadores para negocio y si no es negocio en sí mismo también. Con lo cual, tenemos que ver todos los roadmaps de las cosas que hay que hacer en la empresa, incluyendo los cambios tecnológicos de manera natural. Sí, cuando me hablaste de eso, me hiciste pensar o hacer match entre que tengo centros pequeños y tengo una plataforma grande abajo. ¿Y cómo voy a hacer que todos esos equipos pequeños empiecen a intervenir esto? Entonces, entiendo que es en donde lo que aclaras de que esa base tecnológica también tiene que estar preparada, ¿no? Sí, que hay que hacer un trabajo muy fuerte en preparación de esa base tecnológica en paralelo a todos estos cambios, ¿no? O sea, tenemos que conseguir que cada dominio esté suficientemente aislado como para poder acceder a él, pues, por ejemplo, a través de microservicios, que exista una arquitectura que esté co-creada por todos los que tocan ahí, de manera que facilite que todo el mundo la entienda, las posibilidades, trabajar muchísimo la automatización, ¿no? Al final la modularidad, hay que empezar a pagar deuda técnica ya, ¿vale? Entonces, si eso no está, eso es súper básico para poder después, dar mucha rapidez en cuanto a cambios con un coste muy bajo. Actualmente se escucha mucho el tema de transformación digital y hay gente que como que quiere buscar mezclar esos dos conceptos de agilidad empresarial con transformación digital. ¿Cómo ves tú esa unión? ¿Cómo te parece? Bueno, es que al final la transformación digital yo creo que engloba la transformación organizativa, cultural, de procesos, o sea, va más allá de poner un productito a un cliente en el cual interactúa con tu empresa de manera digital o omnicanal. Si no, tú no tienes dentro de tu empresa una organización que permite trabajar la digitalidad o la omnicanalidad de manera nativa, ¿vale? Y con una cultura, precisamente, que está basada en el acercamiento al cliente, en el probar, en el pivotar, en el que no pasa nada si nos equivocamos siempre que aprendemos,
Si no tienes ese cambio organizacional y cultural dentro, y simplemente al final es poner una herramienta de contacto del cliente con la organización, pero la organización sigue siendo la misma de siempre, jerárquica, y con una cultura de castigo al error o de súper centralizada, pues no vamos a conseguir sacarle todo el rendimiento, porque va a venir los nativos digitales y nos van a pasar por encima, porque ya lo tienen de facto, esa manera de pensar y esa manera de trabajar y de organizarse. Sí. Para cerrar, Xavi, ¿qué cambios vislumbras en las organizaciones o evoluciones una vez incorporada la agilidad en la organización? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que tú ves? Vale. Bueno, primero, todavía queda mucho trabajo por hacer. O sea, Está empezando. una vez incorporada la agilidad en la organización, se me antoja muy aspiracional, ¿vale? En todo caso, para mí lo que es importante es que exista un sistema de mejora continua dentro de la empresa que sea natural. Un sistema que permita que cualquier cosa a mejorar, cualquier, digamos, iniciativa para conseguir la visión de la empresa se pueda vehicular de manera natural, ¿vale? Donde la propia gente pueda tomar el testigo, ya que el sistema es suyo, y pueda actuar al respecto. O sea, que es un sistema súper intuitivo para que sea eso, cuando hablamos de que algo sea algo orgánico, que realmente sea así, ¿vale? O sea, hay bastante trabajo para hacer al respecto. Y tengo en SlideShare, me acuerdo, ideas potentes de cómo hacer este estilo de cosas y en mi blog también. O sea, si alguien está interesado, que lo mire, que verá cómo se puede hacer esto. La clave al final es hacer esto por centro de valor, porque es mucho más gestionable, ¿no? Si lo haces en entornos que son alrededor de 100 personas, esto se puede hacer perfectamente. Y después pones órganos de gobierno por encima que representen a estos centros de valor, con lo cual eso se puede hacer, ¿vale? Dicho esto, supongamos que tenemos una cultura que está bien, tenemos una organización que está bien, tenemos un sistema de mejora continua y de aprendizaje que está bien y que es inclusivo, ¿vale? Yo creo que el siguiente cambio que vislumbro así en organizaciones es un paso que ahora es muy relevante porque va un poco más allá con la simple empresa y el mirar en el conjunto de lo que estamos, de la sociedad, ¿no? Yo creo que el futuro está en empresas que tengan un propósito superior más allá de hacer dinero, que realmente parte de la riqueza que gestionen o la reviertan, además de en sus empleados, la reviertan en la sociedad, en la comunidad o en el medio ambiente, o por lo menos tengan en cuenta que toda su actividad debe ser saludable respecto a la sociedad y al medio ambiente, ¿vale? Si esto no es así, la propia sociedad les acabará quitando crédito y por el contrario, si es así, no solo la sociedad los va a reconocer, sino que van a traer talento, porque ese talento va a estar atraído por trabajar en un sitio donde se les trate bien como personas y donde tengan un sentido su trabajo, donde haya un impacto más allá del propio trabajo del día a día porque están aportando algo más al mundo, ¿no? A la comunidad, a la sociedad o al medio ambiente. Con lo cual, pues yo creo que el futuro va a ir por mucho por ahí, con empresas con mucho más propósito, con mucha más conciencia y con mucha más sostenibilidad de cara al medio ambiente. Y estas serán las que tendrán más oportunidades de ser sostenibles económicamente. Genial. Ojalá sea así. Suena bien. Bueno, Xavi, yo voy a compartir dentro del podcast los datos de tu site y de SlideShare para que pueda la gente ver un poco más a profundidad esto que nos has estado hablando, este pequeño resumen de todo lo que has venido trabajando. No me queda más que darte las gracias. Muy interesante la conversación contigo sobre el tema de agilidad empresarial. De verdad que es un enfoque bastante interesante el que nos presentaste hoy
Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la colaboración y por querer compartir el conocimiento. A ti, Darío, por la invitación y espero que haya aportado algunas ideas interesantes para compartir para ti y para el resto de las personas que lo puedan escuchar. Y vayamos a ese propósito un poco más allá de no simplemente hacer dinero, porque si solo pensamos en esto, al final pasan cosas malas. Sí, es así. Por eso me gustó bastante el cierre, como cómo vislumbras a las empresas y cómo se deben preocupar por tener un propósito que trascienda y que sea sostenible para todos, como planeta. Pues. Está claro, está clarísimo. Dale, Xavi, Muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, contáctame, sin problemas. seguro. Muchas gracias.